esa fraternidad, congenialidad que existe entre los locales con los extranjeros que quieren y desean integrarse dentro de su cultura. Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén súper bien. Vuelvo a aparecer después de mucho tiempo, pero al fin ya estoy con procesos de tesis, entonces como que al principio no tenía casi tiempo y ahora ya tengo un poco más de tiempo. Y si quieres saber quién soy yo, soy un paraguayo viviendo aquí en Taiwán. Estoy realizando una maestría en estudios de Asia-Pacífico, que vendría a ser como Relaciones Internacionales Asiáticas. Y el propósito de este canal es mostrarles un poco acerca de la vida aquí en Taiwán, de cómo es la cultura, cuáles son los paisajes, los mejores lugares y sobre todo también la comida. Yo sé que muchos esperan el video sobre las comidas y sé también que hay muchos mitos acerca de la comida, que aquí se comen muchos bichos, ratas, perros, pero la verdad que eso no es cierto. Eso en realidad suele suceder más en el sudeste asiático, que vendría a ser como Tailandia o Myanmar o algunos países por ahí. En fin, quiero comentarles también un poco acerca de lo que fue introducirme en Taiwán, cómo fue el proceso, qué fue lo más difícil, qué fue lo más fácil y hasta el momento cómo llegué al final aquí en Taiwán. Quienes me conocen saben perfectamente que comencé a estudiar chino mandarín en la Universidad Unida en el año 2015 y tras luego terminar ese mismo año, vendría a ser el primer módulo, me trasladé al Servicio Nacional de Promoción Profesional, o mejor conocido como el SNPP. El SNPP suele convocar a los cursos de chino mandarín y suele ser uno de los institutos que tiene los niveles con módulos más avanzados. Recuerdo que en el año 2017, el mismo año que yo vine, se estaba por abrir el módulo 5, si mal no recuerdo, pero por motivos de que no alcanzábamos mucho la cantidad necesaria de alumnos, tuvimos un problema. Entonces recurrimos a la licenciada Francisca Suaga, quien fue la encargada, o sea, sigue siendo la encargada del departamento de idiomática del SNPP. Y gracias a ella y con una negociación entre nosotros con ella y ella con los respectivos directivos, decidieron y habilitaron el módulo 5 del chino mandarín en ese entonces. Para aquellas personas que quieren venir aquí en Taiwán, en especial para los que quieren venir becados, es muy importante y es lo que yo les aconsejo, que sí o sí hagan por lo menos un módulo de los cursos de chino mandarín. Por lo menos hagan un curso de chino mandarín. ¿Por qué? Porque como es un idioma totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, en especial porque es absolutamente distinto en cuanto al sonido, en cuanto a la fonética, en cuanto a la escritura, en cuanto a todo. Desde mi punto de vista es muy importante que se tome un previo curso para no venir en blanco, porque el choque cultural es bastante fuerte y mucho más aún el choque idiomático. Bueno, yo llegué aquí a Taiwán gracias a las becas MOST, las becas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwán. Son becas para maestrías y doctorados. La maestría dura normalmente 2 años y el doctorado dura 3 años. En cuanto a
los requisitos y cómo fue el proceso para aplicar a la beca y el tema de los documentos, etcétera, puedo hacerles un video especial sobre eso. Si quieren, por favor déjenme en los comentarios ahí abajo. Y quiero comentarles acerca de la transición desde mi llegada a Taiwán hasta el momento. Los primeros meses, el primer semestre que yo llegué aquí fue horrible. No diría que fue un estado depresivo, pero sí fue un estado en que choqué con la cultura, choqué con el idioma, choqué con lo que yo estaba acostumbrado y con lo que ahora tenía que lidiar. Los primeros 4 meses sobre todo fueron los más difíciles. 4 a 5 meses sobre todo son los más difíciles. La verdad que no me gustaba la comida, no me gustaba que todo esté en chino, porque yo venía con el mito que aquí podía encontrar cosas en inglés y en chino. Sí, es cierto que algunos lugares tienen esta dualidad inglés-chino, sin embargo no todos los lugares son así y tampoco es el 100% aquí, y eso que estoy en Taipei. No es difícil integrarse a ellos, sin embargo existe esta barrera idiomática porque muchas personas, especialmente los mayores, no tienen el inglés, entonces como que el chino es muy cerrado y a veces es muy difícil la comunicación. Sin embargo, si ellos ven que uno pone su parte, que uno intenta, que uno aprende, que uno quiere interesarse en entender lo que es el chino, lo que están diciendo, lo que están hablando, a ellos les encanta porque como bien saben existe este conflicto entre China continental y Taiwán, y ellos aquí son muy nacionalistas, y la verdad que valoran y aprecian y agradecen que los extranjeros que estamos aquí podamos aprender de ellos, y por sobre todo que nos interesemos en aprender sobre ellos. Algo que cambió mucho aquí en Taiwán, o sea, mi forma de vida, sobre todo eso. Número 1, no pan. Actualmente, sí, claro, por supuesto que como en toda parte del mundo existe el pan, la galleta, como quieran llamarlo ustedes. Sin embargo, aquí el pan es dulce, no es salado como en Paraguay. Entonces como que es muy difícil para mí ir a comprar pan porque no me gusta el pan dulce. Eso sería algo que cambió mucho, porque en Paraguay comía muchísimo pan. Número 2, la Coca-Cola. A mí me encantaba la Coca-Cola. Podía tomar todos los días. Un día tomaba una Coca-Cola de 2 litros, por darles un ejemplo rápido. Sin embargo, desde que llegué aquí, esto comenzó a cambiar, porque aunque la Coca-Cola acá es literalmente barata, como que empecé a optar por el té. Aquí en Taiwán existen distintas tiendas de té, porque normalmente en Paraguay el té para nosotros es algo caliente que se puede tomar cuando te duele el estómago o cosas así, pero aquí no. Aquí es totalmente distinto. Existen tiendas especializadas que venden té y de distintas formas, frío, caliente, tibio, como vos quieras, eso no importa. Le ponen helado, le ponen budín, le ponen coco, le ponen gelatina, le ponen de todo. Y es muy rico, es conveniente también, sobre todo. Número 3, agua. Sí, señores, estoy tomando muchísima agua desde que llegué aquí. Y este cambio se debe a que aquí en Taiwán, cuando uno sale afuera,
siempre lleva una mochila, porque debes tener siempre un paraguas, toallitas o servilletas y una botella de agua, siempre. Porque aquí normalmente las cuadras son bastante largas y los destinos, aunque existe la facilidad del transporte, muchos destinos como que están uno cerca del otro, pero como que las cuadras son bastante largas, entonces uno prefiere caminar o rentar las bicicletas públicas. Entonces como que todo el día estás afuera y necesitas el agua. Entonces eso es bastante importante cuando uno viene aquí. Sí o sí es muy importante tomar mucha agua. Mi independencia. Bueno, la verdad que ya en Paraguay era bastante independiente, aunque por supuesto vivía con mis abuelos y mis hermanos. Sí, económicamente dependía aún de mis abuelos. Sin embargo, era un tanto independiente, un poco diferente a cómo eran mis hermanos. Aquí, sin embargo, soy totalmente independiente. Como estoy solo, no tengo que dar explicaciones a nadie, y sobre todo aprendí a administrar mi dinero, que es lo más importante cuando uno se muda. Sobre todo cuando uno emigra de un país a otro, creo que lo más importante es el tema del dinero y saber administrar. Porque aunque yo tengo la beca no significa que yo no pague absolutamente nada, sino que la verdad que gracias a esa beca yo tengo un estipendio o un sueldo, como quieran llamarle, del cual yo utilizo como para pagar cosas de la universidad, como son la matrícula, por los créditos, horas cargadas, como quieran llamarle. Y también tengo que aprender a vivir, tengo que tener para mi transporte, tengo que tener comida, a pagar el alquiler. O sea, no es fácil, y la beca que yo recibo no es mucha como para solventar absolutamente todo, pero siempre trato de hacer lo posible, o por lo menos lo mejor que pueda, para sobrevivir. Esa es la verdadera palabra para esto, porque si bien uno no vive de lujos ni vive súper bien, te da para sobrevivir y saber llevar. Y sobre todo, gracias a esto también aprendes a administrar tu dinero. Bueno amigos, eso fue absolutamente todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó el video. Por favor comenten en las cajitas de abajo si es que quieren que les explique el proceso de cómo fue para aplicar a las becas, el tema de los documentos que se necesita, qué es lo que necesitan hacer, en qué momento, cuál es el trámite, cuál es el tiempo, cuál es el costo. Y voy a tratar de hacer el video comentándoles acerca de esto si es que de verdad quieren. Y por favor no olviden seguirme en Instagram como Paraguaya Taiwanese, y que les dejo por aquí. Y espero que estén bastante bien, que pasen súper bien, y por sobre todo a las personas que están estudiando, sigan estudiando, que es lo más importante de la vida, y sobre todo que les vaya muy bien en todo lo que se proponga. Eso es todo por hoy, así que muchísimas gracias, les mando un beso a todos desde Taiwán a todo el mundo. Chao, chao.